mis chicas, chicos, vamos hoy con un perfume de la casa Avon. Bueno, pues en estos últimos días, tiempos, meses, están sacando algunas novedades, unas que así y otras que están muy interesantes. Bueno, pues nos vamos, como os digo, a Avon, donde encontramos el perfume Far Away Beyond. Aquí lo encontramos. Todos vienen en el mismo tamaño de 50 mililitros. También en la parte de atrás podemos ver el conejito de que es cruelty free. Y bueno, aparte de estas notas, ¿lo veis? Que viene muy en tonos marrones, maderas. Amigo, nos encontramos con pues el frasco, que de por sí todos conocemos, solo que en estos tonos marrones. Me encantaría saber, mis chicas, ¿qué os parece si estas tonalidades? A mí me gustan, ¿eh? No hay muchos perfumes femeninos con estas tonalidades marrones y queda bonito. Bueno, vamos a leer las notas y empezamos a comentar. Este perfume, que por cierto, es un parfum, ¿de acuerdo? No es un eau de parfum, sino que es perfume. Bueno, vamos con ello. Es un perfume del año 2021 de la familia Ámbar Vainilla, con notas de salida de pera, notas de corazón, jazmín, flor de azahar, de naranjo y cedro. Y notas de fondo, vainilla, vainilla de Madagascar, sándalo y almizcle. Bien, antes de continuar, tengo que decir que aunque es de la familia Ámbar Vainilla, y tiene vainilla de Madagascar, no tiene tanta vainilla como el Far Away Royal. Si queréis un perfume con mucha vainilla, con más vainilla, es el Royal, el último que sacaron también en el año 2021, que es de color rojo. Ese es una vainilla tremenda de rica. Aquí nos encontramos otro tipo de perfume. Bien, nos vamos a encontrar con un Far Away que tiene muy buena duración, alrededor de las 7-8 horas. Dura muy bien en la piel, con una intensidad media ligeramente alta en inicio, porque sale con su intensidad, y luego se nos va a quedar en intensidad media que la mantiene bastante bien. Aquí nos vamos a encontrar con un perfumazo. Me lo he puesto en el papel, pero no hace falta porque esos dos sprays es que huelen y me ha caído además en la mano. Bueno, mirad, sí que vamos a fijarnos en la vainilla, pero vamos a fijarnos también en las notas de madera. Aquí ya vamos a tener en cuenta que es un perfume amaderado, con lo cual ya es gustos, ¿de acuerdo? No os lancéis a lo loco porque estas notas de madera son importantes en el perfume y te pueden gustar o no, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a tener en cuenta esta madera de cedro que viene con impregnada de vainilla, ¿de acuerdo? Tenemos en nuestras manos una madera impregnada de vainilla. Cuando empezamos a olerla, tiene ligero frescor, un poquito de frescor, porque aparte del jazmín tenemos flor de azahar de naranjo y ligera pera, que le da como un poquito de frescor. Es como una vainilla impregnada de flores y frutas junto con la madera, por lo cual en el inicio sale un poquito fresca, pero eso se disipa. Y poquito a poco nos encontramos, y es muy importante tenerlo en cuenta, cedro, sándalo y la vainilla más flojita. Poquito a poco nos encontramos así, con un perfume de madera avainillada con ligeros rastros florales, ¿de acuerdo? Esto es importante. Por eso os digo que si queréis un perfume que sea mucha más vainilla, tenéis que iros al de color rojo, ¿vale? Al final os dejo por aquí flotando la reseña. Y este es un poquito más amaderado, que aunque al inicio vas a sentir la vainilla, porque es vainilla de Madagascar y es potente, pero luego, con el paso del tiempo, pasa a ser una vainilla amaderada. Y es importante para quienes no les gusta. En este sentido, aunque lo veamos así, no es que sea lo veo un perfumazo, ¿eh? O sea, de verdad el aroma tiene muchísima calidad, tiene un aroma buenísimo. Los perfumistas de este perfume se han esforzado al máximo en presentarnos una calidad aromática que se nota, que se siente perfectamente bien, es muy bueno, pero hace que no sea para todos los públicos. Yo creo que los Far Away no son todos para todo el mundo, ¿verdad? Tienes que probarlos y conocerlos. Pero en este caso, precisamente lo que nos encontramos es esa personalidad alterada gracias a la madera.
Aún así, es un perfume que se siente femenino, pero de mujer, adulto. No es un perfume de una niña y es un perfume más personal porque probablemente estas maderas hacen que sea un perfume no para todos los gustos y yo lo recargo bien, ¿de acuerdo? Me parece un perfumazo, me encanta, huele fenomenal y tiene muchísimo estilo, pero no es para todo el mundo. No es un perfume unisex, es un perfume de carácter. ¿Que algún hombre pudiera probarlo y se pudiera sentir a gusto con él? Sí, porque últimamente hay muchos perfumes masculinos que incluyen maderas y toques dulces, entonces sí es posible. Pero yo lo veo más femenino, femenino elegante, femenino especial. No tiene nada que ver en lo que son los aromas de los Far Away anteriores que hemos probado. Esto no tiene un ADN Far Away, ¿de acuerdo? Por lo cual, tenedlo también en cuenta. Es un aroma muy especial, yo creo que aquí se han guiado por una inspiración muy especial y no siguiendo modas porque efectivamente nos encontramos un aroma muy rico y especial. Este aroma viene a ser un aroma de ocasiones especiales, es un aroma nocturno o de otoño-invierno. Probablemente esta sensación de maderas no es exactamente lo que podríamos buscar en temporada de otoño-invierno, digo de primavera-verano. Y en cuanto a edad, ya os lo he dicho, no es un perfume que se sienta como un perfume de niña, es un perfume maduro, es un perfume de mujer. Los 20 y algo, así, a partir de los 30 yo creo que empieza a ser más fácil de llevar y por supuesto adolescentes y niñas nada. A partir de los 30 creo que es interesante probarlo, llevarlo, pero como siempre esto es una opinión personal y todo, tengas los años que tengas, lo tienes que probar y descubrir. Bueno, creo que aquí han hecho un trabajazo. Me gusta muchísimo y mi entusiasmo con este perfume está medido porque yo entiendo perfectamente que a todo el mundo no le gustan las maderas en los perfumes femeninos. Esto es personalidad. Pero creo que aquí han hecho un trabajazo, un trabajo muy bueno y muy importante, pero que hay que probarlo, que hay que sentirlo y que lo tienes que vivir también tú en tu olfato. Así que bueno amigos, espero que os haya gustado esta reseña y cuando tengáis ocasión de probarlo, que poquito a poco va llegando a todos los países, nos contéis qué os parece. Nada más, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.